Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopabá. Hoy les hablaré sobre el libro El vendedor de los agujeros. El libro El vendedor de los agujeros fue escrito por Miguel Ángel Mendo. Es un reconocido escritor madrileño especializado en literatura infantil y juvenil, con una trayectoria premiada y traducida a varios idiomas. Ha publicado más de 30 libros. Su estilo combina imaginación, humor y valores educativos, lo que lo ha convertido en referente en programas escolares y colecciones de lectura juvenil. El vendedor de agujeros es uno de sus títulos más reconocidos, ya que fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, consolidando su prestigio. Resumen: El vendedor de los agujeros. La historia comienza cuando Alfredo, un niño curioso, viaja a visitar a su abuela. Al bajarse del autobús ocurre algo inesperado. Tropieza con la maleta de un hombre llamado Porfirio. Cuando la maleta se abre, caen muchos agujeros de diferentes tamaños. Alfredo se sorprende muchísimo porque nunca había visto algo parecido. Entonces Porfirio le explica con mucha tranquilidad que él es el vendedor de los agujeros y que viaja de un lugar a otro ofreciendo estos objetos extraños. El vendedor le explica que los agujeros no son simplemente espacios vacíos, sino que pueden tener muchos usos si las personas utilizan la imaginación y saben cómo manejarlo. Durante los días que Alfredo pasa en casa de su abuela, comparte varios momentos con Porfirio y aprende sobre su oficio. Mientras conversan y trabajan, Alfredo observa cómo Porfirio usa los agujeros con cuidado y creatividad. Gracias a él comienza a entender que las cosas más simples pueden convertirse en algo extraordinario cuando se usan con inteligencia. Sin embargo, en el pueblo también vive Peláez, un hombre ambicioso que se entera del secreto de los agujeros. Peláez quiere aprovechar ese conocimiento para su propio beneficio. Por eso, en un momento de descuido, roba la fórmula que permite crear o manejar los agujeros. Eso provoca un gran caos en el pueblo porque los agujeros aparecen en lugares inesperados y causan problemas para las personas. En medio de esta situación tan difícil, Alfredo recuerda de su abuelo que había fallecido tiempo atrás. Su abuelo había sido un hombre muy sabio, que casi había logrado completar la fórmula correcta de los agujeros. Alfredo recuerda las enseñanzas de su abuelo y las ideas que él había dejado. La fórmula de los agujeros no era solo una receta o un secreto simple. Consistía en comprender cómo crear, colocar y controlar los agujeros de manera adecuada, usando conocimiento, lógica y también imaginación. La fórmula era conocida como el fijador de vacío, indispensable para que los agujeros no fueran inestables ni peligrosos. Función de la fórmula: estabilizar el vacío. Permitía que los agujeros creados no se expandieran ni destruyeran lo que había alrededor. Sin la fórmula eran imperfectos y podían provocar accidentes o incluso caos social. No cualquiera podía usarla correctamente. Era necesario entender su funcionamiento y tener responsabilidad. Recordando todo lo que había aprendido de su abuelo y lo que había visto con Porfirio, Alfredo logra comprender la fórmula correctamente. Gracias a esto, puede encontrar la manera de controlar lo que Peláez había usado mal. Finalmente, Alfredo utiliza ese conocimiento para detener el caos que se había creado en el pueblo. De esta manera logra arreglar los problemas causados por la irresponsabilidad de Peláez y devolver la tranquilidad a las personas. Al final de la historia, Alfredo comprende que el verdadero valor del conocimiento no está en usarlo para beneficio propio, sino en utilizarlo con responsabilidad,
para ayudar a los demás. También entiende que la imaginación, cuando se combina con sabiduría, puede lograr cosas muy importantes. Ahora, los personajes principales del libro. Alfredo. Las características: es un niño curioso e inteligente, le gusta aprender y hacer preguntas, observa con atención lo que sucede a su alrededor. Cualidades: responsable, valiente para enfrentar problemas, usa la imaginación y el conocimiento para ayudar a los demás. Gracias a lo que recuerda de su abuelo, logra ayudar a salvar el pueblo. Porfirio. Características: es un hombre viajero, vendedor de agujeros, persona misteriosa y muy creativa. Cualidades: sabio, paciente para enseñar, imaginativo, usa su conocimiento de manera responsable. Peláez. Características: hombre ambicioso, quiere aprovecharse del secreto de los agujeros. Cualidades o defectos: egoísta, impulsivo, irresponsable, su mala decisión provoca el caos en el pueblo. El abuelo de Alfredo. Características: es un hombre sabio que ya había fallecido, había estudiado la fórmula de los agujeros. Cualidades: inteligente, investigador, sus enseñanzas ayudan a Alfredo a entender la fórmula y resolver el problema. Personajes secundarios del libro. La abuela de Alfredo. Características: es la persona que recibe a Alfredo en su casa, vive en el pueblo donde ocurre gran parte de la historia. Cualidades: cariñosa, protectora, representa el ambiente familiar y tranquilo del pueblo. Los habitantes del pueblo. Características: son las personas que viven en el pueblo, se ven afectados por el caos que provocan los agujeros cuando Peláez usa mal la fórmula. Cualidades: personas comunes del pueblo, representan a la comunidad que sufre las consecuencias del problema. El abuelo. Características: aparece en los recuerdos de Alfredo, había investigado la fórmula de los agujeros. Cualidades: sabio, inteligente, sus enseñanzas ayudan a Alfredo a resolver el problema. Estructura del cuento: inicio, nudo, desenlace. Inicio. Alfredo llega al pueblo de su abuela y conoce a Porfirio, el vendedor de agujeros. Descubre que los agujeros pueden tener muchos usos si se sabe manejar con imaginación y conocimiento. El nudo. Peláez roba la fórmula de los agujeros y la usa sin entenderla. Por su irresponsabilidad aparecen agujeros en lugares incorrectos y se crea un gran caos en el pueblo. Desenlace. Alfredo recuerda lo que su abuelo sabía sobre la fórmula de los agujeros. Gracias a ese conocimiento logra entender cómo controlarlos y consigue detener el caos que Peláez había provocado, salvando al pueblo. Preguntas y respuestas del libro. ¿Quién escribió el libro? Miguel Ángel Mendo, valiente escritor madrileño de literatura infantil y juvenil. ¿Quién es Alfredo? El protagonista, un niño curioso que descubre el vendedor de agujeros. ¿Quién es Porfirio? El científico que logra la fórmula para fabricar agujeros de manera segura. ¿Qué descubrió el abuelo? Avanzó en la investigación del vacío y casi logró la fórmula definitiva. ¿Qué es la fórmula de los agujeros? El fijador de vacío que permite estabilizar los agujeros y usarlos sin peligro. ¿Quién roba la fórmula? Peláez, un científico envidioso que la usa con fines egoístas. ¿Qué consecuencias trae el robo? Accidentes, caos y daños materiales al vender agujeros imperfectos. ¿Qué simboliza la fórmula? El poder de la ciencia, útil si se usa con responsabilidad, peligrosa si no. ¿Qué valores transmite Alfredo? Curiosidad, valentía y sentido de justicia. ¿Qué representa Porfirio? El científico responsable que busca el bien común. ¿Qué representa Peláez? La ambición y el egoísmo en la ciencia. ¿Por qué es importante el vacío? Porque es la base científica para crear los agujeros. ¿Qué pasa cuando los agujeros se usan mal? Se vuelven peligrosos, provocan destrucción y caos. ¿Por qué es importante el vacío?
porque es la base científica para crear los agujeros. ¿Qué relación hay entre Alfredo y Porfirio? Alfredo admira y apoya a Porfirio en su lucha contra Peláez, porque reconoce en él al verdadero científico responsable que busca el bien común y no la ambición personal. ¿Quién es la abuela de Alfredo? Es la mujer que cuida de Alfredo y representa el cariño y la tradición familiar. ¿Qué papel cumple la abuela de Alfredo en la historia? No participa en la investigación científica, pero es un apoyo emocional y un símbolo de estabilidad para Alfredo. ¿Qué enseñanza deja el libro a los jóvenes? El libro transmite que los jóvenes deben usar el conocimiento con responsabilidad, rechazar la ambición egoísta, defender la ética y la justicia en cualquier ámbito. Fin. Los invito a que se suscriban a mi canal Jopaoa, compartan el video y le den un like. Bye.